Dios les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo una vez más en los devocionales que llevamos de lunes a viernes. El día de hoy quiero tocar la humildad. Y el personaje que ustedes vieron al inicio o en la carátula de este video es el señor Scrooge. Me imagino que todos ustedes en diciembre escuchan o miran esta película. Es una historia creada de un hombre que tenía una conciencia muy mala. Era un hombre muy rico. Recordemos que las riquezas muchas veces vienen a ser tropezadero para las personas. El señor Scrooge era muy rico, era avaro, tenía un empleado que no lo trataba bien y el empleado tenía un hijo que era enfermo. Y hay un momento en que el señor Scrooge tiene una experiencia fuera de lo natural y él mira cómo él es en el fondo de su corazón. Y al final de la película se arrepiente de la forma en que había sido y comienza a ser una persona jovial, una persona con una actitud diferente, en cierta forma humilde, porque comienza a reconocer sus propios errores y a tratar de compensar, así como Zaqueo dijo, al que le debo tanto le voy a duplicar o le voy a cuadruplicar, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa porque el cambio se llevó a cabo en esa persona. Un corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Y aquí encontramos que la humildad es un requisito indispensable para la vida del cristiano. Nosotros no podemos ser avaros, ni podemos estar entregados al dinero, ni entregados a hacer mal. Nosotros tenemos que cambiar conforme vamos creciendo en el Señor. Recuerden que la humildad no es algo con lo que uno nace. La humildad tampoco es una persona pobre, que nosotros decimos pobre, qué humilde que es, diciendo en realidad que es muy pobre. Tampoco, bueno, los pobres no necesariamente son humildes, ¿verdad? Entonces el humilde es una persona que no tiene orgullo, que es sumiso al Señor, que es un hombre de paz, un pacificador, es paciente, no presume de su sabiduría, reconoce sus propios defectos, le permite a otros crecer, reconoce sus límites, hasta aquí puede llegar, y principalmente reconoce su pecado cuando lo ha cometido. Y esto es lo que nosotros debemos hacer todo el tiempo. Reconocer que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que actuar como tales. El Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29 dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, oiga bien esta palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes, pero no de labios, no de apariencia, sino de corazón. Que realmente esa actitud y ese sentimiento de nobleza, como es la humildad, se arraiga en nosotros y que nosotros practiquemos la humildad en base a lo que es la palabra del Señor. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 3, Moisés, dice la Biblia, que era un hombre muy humilde, así lo dice la palabra. Números 12, capítulo 12, versículo 3, Moisés era un hombre muy humilde, o sea, era manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y encontramos que nosotros tenemos que llevar esa misma actitud, pero nosotros no venimos con ella, como les dije, tenemos que aprender, así como el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Así que si usted quiere andar como Jesús tiene que andar como Él anduvo y como lo que Él manda. La actitud que Dios aprecia es la humildad en el hombre. Tenemos que aprender a ser humildes. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y a veces usted se pregunta por qué sus oraciones dilata mucho el Señor para contestarlas, porque muchas veces necesitamos meter en nosotros esa, no la palabra, sino la actitud de humildad. Ser humilde quiere decir que cuando nosotros oramos al Padre pidiendo, no oramos al Padre exigiendo, porque eso ya no es una actitud humilde, sino una actitud agresiva, violenta, contraria a lo que el Señor dice. Cuando Él nos enseñó a orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos.
comenzó: santificado. Ustedes se saben el Padre Nuestro. Claro que el Padre Nuestro no es una oración para rezarla, sino que el Padre Nuestro es podríamos decir, un formato de oración que cuando oramos, primero oramos al Padre y va en una secuencia que ustedes pueden ver y estudiar, pero eso lo veremos en otro momento. En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice que nosotros, entre nosotros los cristianos, debemos de tener toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que también el soportar a hermanos que son tan difíciles o hermanas que son tan difíciles es parte de nuestra humildad. Dice Filipenses 2:3: no hagáis por contienda nada, ni por vanagloria, antes bien sean humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es lo que yo les decía, reconoce y permite a otros crecer, dándoles ese privilegio, ¿no?, de que ellos se sientan mejor que nosotros. Si nosotros presumimos de ser sabios, entonces no estamos siendo humildes. Colosenses 3:12, y ahí termino, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas cosas, hermanos, son fruto del Espíritu. Si andamos en el Espíritu, el Señor nos va a enseñar a ser humildes, que es lo más importante, porque Él atiende al humilde, dice la palabra. Nosotros queremos ser atendidos por nuestro Dios y Él está siempre presto para darnos mensajes, para darnos palabras que nos lleguen al corazón. Así que decida usted ser humilde de corazón y no solamente de labios. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz día hoy y siempre.